Saludos cordiales desde el canal cristiano La Palabra. Hoy estamos en una serie más, un capítulo más, un evento más, un estudio más acerca de las Sagradas Escrituras, nuestra bendita Palabra de Dios, revelada de Dios para nosotros, escrita para todos, en los lenguajes más fáciles de entender que Dios lo ha permitido. ¿Qué sabe usted de Lucas? Lucas. ¿Conoce usted el Evangelio de Lucas? Si conoce el Evangelio de Lucas, también conoce usted Hechos, el libro de Hechos, porque es un libro. Dice que Lucas, en su prefacio, es uno de los tres de los evangelistas, de los 4 evangelistas. Su nombre se deriva de un diminutivo de Lucio. Se supone que era un gentil y es el único escritor no judío entre los autores del Nuevo Testamento. Porque Pablo lo distingue de lo de la circuncisión en Colosenses, capítulo 4 del versículo 11 al 14. Fue médico y compañero íntimo de Pablo. La tradición religiosa, la tradición literaria, algunas veces lo identifica como sirio de Antioquía, y en efecto, Hechos está repleto de datos acerca de la congregación de Antioquía, fíjese. La fecha y el lugar de su conversión se desconoce. No hay más de él. Pero sí es auténtica la variante personal en Hechos 11:28, donde él dice: y mientras nosotros nos hayamos reunidos, uno de ellos, prueba que Lucas se identificó muy pronto como cristiano. Si no es auténtica, en Hechos 16:10, el narrador, que es Lucas, dice, él, cuando está relatando, nosotros, desaparece, nosotros, de ese relato desaparece cuando Pablo vuelve a la persecución. Ahí no salió Pablo cuando continuó sus viajes. Dice, estoy leyendo el comentario de él. Lucas permaneció en la ciudad o cerca de ella durante los 6 años que intervienen en su relato, pero más tarde acompañó a Pablo a Jerusalén. Está eso en Hechos capítulo 20, versículos 5 al 21. Las referencias en Colosenses y Filipenses manifiestan que siguió colaborando con el apóstol Pablo durante el primer encarcelamiento. Y bien, entonces tenemos que Lucas, estoy viendo acá, por si ustedes ven que me muevo y mi mirada está hacia acá, estamos viendo pues que Lucas, yo estoy buscando ¿cómo le diría yo? Un relato. Bien, dice que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos claramente fueron escritos por el mismo individuo. Aunque nunca se identificó a sí mismo por nombre, no aparece ahí ni en Lucas ni en Hechos, dice, es claro que a partir de su uso de los verbos en primera persona, plural, o sea, nosotros, en muchas de las secciones de Hechos, que él fue un
compañero cercano de Pablo. Muy bien. Dice, su contexto histórico. Esto es bueno que lo sepamos, porque hay contextos, o sea, en qué época fue pues que se hizo escribió pues estos evangelios y el relato que hace en libro de Hechos. Repito, el evangelio de Lucas lo escribió Lucas, y el libro de Hechos, que la gente dice Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos lo escribió también Lucas. Perfecto, ya tenemos más información al respecto. Perfecto. Dice, el estilo de Lucas es de un autor académicamente preparado y culto. Él escribió como un historiador meticuloso, con frecuencia dando detalles que ayudaron a identificar el contexto histórico de los acontecimientos que él describió. Él incluyó en la narrativa del nacimiento de Jesús una serie de salmos de alabanzas. Solo él reportó las circunstancias no comunes que rodearon al nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio de María de su concepción por el Espíritu Santo, el lugar como el pesebre, los pastores que estaban alrededor del evento, cuando fue que el anuncio por los ángeles a los pastores, y luego los pastores que fueron a ver al pesebre donde estaba María con el niño. Es el único. Y dice, y el hecho y el acto de Simeón y Ana en el templo cuando el niño fue circuncidado. Lucas es el único que se refiere a eso. No hay otro más. Los que a veces nos gusta buscar la historia, y usted también es participante hoy de la historia bíblica, usted sabe que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero de esos 4 evangelistas, le vamos a decir así, solamente 2 de estos evangelistas anduvieron con Jesús. Mateo y Juan sí anduvieron con Jesús. Marcos y Lucas no anduvieron con Jesús. Y entonces, ¿cómo Marcos escribe? Porque según se entiende el contexto, o sea, lo que él escribe, da la impresión, no la impresión, se entiende pues, que quien le pasó mucha información es Pedro, por el lenguaje que ocupa Marcos, y además los otros apóstoles. Lucas, él, fíjese bien, se supone que era un gentil no judío, pero él fue y se convirtió a Cristo, y él mismo se hace identificar como cristiano. Ahora bien, Lucas, muchas de las cosas y narraciones que nosotros tenemos aquí en la Biblia, y como les acabo de decir, él es el único que reportó el nacimiento de Juan. Fíjense qué increíble. Los otros evangelistas no. El único que reportó el anuncio del ángel Gabriel a María. Los otros no. El lugar del pesebre, los pastores, los otros 3 evangelistas no lo hacen. Qué increíble. Simeón y Ana, que estaban en el templo
cuando al niño lo llevaron a circuncidar y a presentar al templo, entonces ese es el único. O sea que son acontecimientos bien especiales. Fíjese bien que es tan especial. Es especial porque, por ejemplo, Lucas relata el bautismo de Juan. ¿Quién se lo habrá contado eso? A él. Y el otro, el anuncio del ángel Gabriel a María. ¿Quién se lo habrá contado si los demás no dicen nada al respecto? Y también el pesebre y los pastores que estaban en ese momento del alumbramiento de María. Y el lugar a donde estaba el niño, ¿quién se lo habrá contado a él? Naturalmente fue María. El nacimiento y la información de Juan el Bautista, seguro que fueron los padres de él, si fue Zacarías o Isabel, o Elizabeth, que se dice aquí. Y en cambio de los ancianos, Simeón y Ana, que estaban sirviendo en el templo, ¿quién se lo habrán contado? Ellos mismos, los ancianos. Pues bien, un tema que se percibe por todo el Evangelio de Lucas es la compasión de Jesús por los gentiles, por los samaritanos, por las mujeres, por los niños, por los recaudadores de impuestos, por los pecadores y otros que con frecuencia eran considerados como desechados por la sociedad de Israel. Cada vez que menciona a un recaudador de impuestos es en un sentido positivo. Sin embargo, Lucas no ignoró la salvación de aquellos que eran ricos y respetables. Desde el principio del ministerio público de Jesús también lo manifiesta Lucas, hasta las palabras finales del Señor Jesús en la cruz, también lo dice Lucas. Lucas enfatizó este tema del ministerio de Cristo a los rechazados de la sociedad y una y otra vez él mostró como el gran médico ministro a los que estaban más conscientes de su necesidad. Entonces, el gran reconocimiento que Lucas le da a las mujeres en particular, oiga, este tema está bien hoy común, ¿verdad? La cosa de los géneros y todo esto. Bendito sea Dios que dentro de nuestro devenir evangélico siempre hemos sido respetuosos con las mujeres, pues porque nos manda la palabra de Dios que las tratemos como vaso frágil. O sea, eso quiere decir, pues ya ya como cristianos no podemos andar golpeando a las mujeres ni ofendiéndolas con palabras que comúnmente se hacían o se hacen por la gente que no son creyentes. Pero Lucas toma muy importante a las mujeres, en particularmente desde el relato de la natividad, ya ves lo que le decía, donde María, Elizabeth y Ana se le da la preeminencia a él, a los acontecimientos de la mañana, de la resurrección, donde las mujeres una vez más son los personajes principales. Lucas pues enfatizó el papel central de las mujeres en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonito. Vaya, señoras, hermanas y amigas que están oyendo, aquí tienen un personaje que dio mucho énfasis a ustedes, las mujercitas. Bendito sea Dios. Qué bueno. Entonces, también dice que al igual que Marcos y en contraste con Mateo, Lucas parece enfocarse en una audiencia gentil, o sea, a la gente que no es judía. Dice, él identificó lugares que habían sido conocidos por todos los judíos, dando a entender que su audiencia iba más allá de aquellos que ya tenían el conocimiento de la geografía de la Palestina de aquel entonces. Atención, los otros evangelios, los Mateo, Marcos y Juan, utilizan términos semíticos. O sea, semíticos son términos hebreos, tales como Abba, Rabí, Osana, pero Lucas los omitió y ocupó más un término griego. Lucas citó al Antiguo Testamento menos que Mateo
Y cuando cita pasajes del Antiguo Testamento, repito, del Antiguo Testamento, casi siempre emplea una traducción griega de las Escrituras. Además, la mayoría de citas de Lucas del Antiguo Testamento son referencias en lugar de ser citas directas, son referencias. Muchas de ellas aparecen en las palabras de Jesús en lugar de la narración de Lucas. Interesante, ¿verdad, hermanos? Muy interesante. El Evangelio de Lucas difiere de los otros tres en que, aun cuando uno es una obra independiente con su propio contenido, este es parte de una obra de 2 volúmenes, lo que yo le decía. Lucas y Hechos son por él. Se trata, pues, en Hechos, los comienzos del cristianismo. Hechos trata de los comienzos del cristianismo. Lucas explica que su intención es presentar una narración ordenada para beneficio de aquellos que ya conocen algo del cristianismo. Creía que la fe cristiana está arraigada en hechos históricos que deberían de ser vistos como actos de Dios, y quería mostrar a sus lectores que aquello que habían oído sobre Jesús y la iglesia primitiva tenían un firme fundamento histórico. Cada uno de los evangelistas tenía su propia perspectiva sobre la vida de Jesús. Ojo, esta palabra tenían su propia perspectiva, quiere decir que cada uno escribió según lo vio, según lo oyó. En este caso, Mateo y Juan. Como ellos anduvieron con Jesús, ellos vieron y oyeron. Pero si usted ve una narrativa, por ejemplo, de Mateo, de un mismo hecho, y Juan, del mismo hecho, son distintos. Vamos a ponerlo así. Vamos a decir que Mateo narra algo porque él estaba allá atrás, pues, estaba lejos de la reunión. Pero Juan relata más detenidamente, con más detalles y poniéndole más énfasis a ciertas cosas, porque él estaba ahí enfrente, cerca del Señor Jesús. Entonces, no que uno no dijera la verdad u otro estuviera haciendo, no. Repito, hermano, cada evangelio que usted ve y cada evangelista narra conforme lo vio y lo oyó. En este caso, Mateo y Juan. Y en el caso de Marcos y Lucas, conforme se lo contaron. Se lo contaron Pedro, se lo contaron los apóstoles, a Lucas se lo contó María, se lo contó Elizabeth, se lo contó Ana y Juan, que estaban en el templo. Y otras cosas más, que en el caso de Lucas, que era muy dedicado, muy cuidadoso en escribir, porque cuando hace un relato bien detenido acerca de qué lugar, qué fecha y esto y lo otro. Así pues que Lucas tenía dones literarios, pues, en fin, era médico, tenía que anotar. Cuando esté ahí donde el médico, ¿verdad? Que tiene que tomar, como le dijera, el médico toma nota de su cuadro clínico y todo eso. Entonces, así justamente es esto, justamente que Lucas hace los relatos bien detenidos. Y dice, tenía una preocupación pastoral acerca de la necesidad de que los lectores supieran el Evangelio según la vida de Jesucristo, según se lo narraron. El tema principal en su relato de Lucas es el Evangelio para salvación. Dos de sus términos favoritos, caramba, estoy medio tartamudo. Dos de sus términos favoritos son predicar el Evangelio y salvación. Fíjense qué hermoso, en Lucas. El primero, o sea, el Evangelio, resume lo que Jesús hizo, sus actos de enseñanza,
de sanidad y compasión, eran todos parte de la proclamación de las buenas nuevas de Dios que venía al mundo. En segundo, también indica el contenido de esas buenas nuevas. En resumen, aparece en Lucas en el capítulo 19, el versículo 10, donde dice él: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Marcos, el mensaje de Jesús, fíjense bien, estamos hablando de los dos evangelistas que no anduvieron con Jesús. En Marcos, el mensaje de Jesús era que el reino de Dios se había acercado. Está en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Acuérdese que Marcos está también hablándole a los gentiles. Lucas presenta más enfáticamente el hecho de que la venida del reino significa que Dios estaba presente. Y efectivamente, así decía Juan el Bautista cuando anunciaba: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Recuérdese, cuando estaba bautizando Juan en el Jordán, siempre mencionaba: el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios significaba la presencia de Dios hombre, Jesucristo, el Mesías anunciado. Recuérdese que a Juan el Bautista se le dio el título de esa voz que clama en el desierto, el que pregonó la venida del Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Mesías anunciado. Puede usted ver y leer esos datos en Isaías 40 del versículo 1 al 3 y en Malaquías en el capítulo 3 y 1, donde Dios mismo habla y dice que Él mandará una voz que clame en el desierto para anunciar mi llegada, dice Dios. Fíjense bien, léanlo esos dos capítulos y se va a encontrar una cosa maravillosa. Repito, Isaías capítulo 40, versículo del 1 al 3, Dios mismo hablando, y Malaquías capítulo 3, Dios mismo hablando que Él va a venir, pero antes de que Él llegara, iba a mandar una voz que clama en el desierto. Perfecto. Cuando Lucas da a Jesús el título de Señor, o sea, Señor era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ayuda a que los lectores vean que Dios estaba en acción por medio de Jesús. Bien, quiero ir terminando para ustedes. Esto está muy lindo. Dice, un hecho curioso del Evangelio de Lucas es que contiene poco sobre el significado de la cruz. Dice, como medio de salvación. O sea, medio de salvación es que quien murió en la cruz. Pues no va a andar buscando usted una cruz y se la ponga ahí en la cartera o la ande colgando o en la espalda, porque esa le va a salvar. No, el que nos salvó fue el que murió en la cruz. Ojo, nosotros no adoramos las cruces. No. Nosotros adoramos al que murió en la cruz. Más bien, muestra que el sufrimiento y la muerte era el camino señalado por Dios para Jesús antes de que pudiera entrar en su gloria celestial. La relación de la muerte de Jesús con los pecadores y el pecado aparece solamente en Lucas, en el capítulo 22, versículos 19 y 20, y en Hechos 20-28. Ningún autor ha enfatizado con más claridad que Lucas la amplitud de la misericordia de Dios,
al mismo tiempo que ninguno ha expresado con más fuerzas los reclamos que hizo Jesús al pueblo. Aquellos que pretendían ser discípulos recibían la advertencia de que debían de tener en cuenta el costo, o sea, la muerte, negarse a sí mismo, o sea, entienda que somos pecadores y que nosotros por sí mismos no podemos salvarnos, y seguir diariamente a Jesús. ¿Cómo así? La misma Biblia nos dice, nuestras oraciones, hermanos, nuestros cánticos, nuestra lectura bíblica constante para estar informado y estar en conexión con Dios por medio de Jesucristo. La gracia de Dios no es barata, señores. Nosotros somos caros, somos pagados con sangre preciosa. Somos comprados con sangre preciosa. Dios puso a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y dice, los pecadores deben de estar listos para arrepentirse y renunciar a sus pecados. Y termino pues. Lucas escribió un segundo tomo sobre la historia de la iglesia. Ese está en Hechos. Dice también, pero ya en el Evangelio de Lucas muestra lo que sería el período del desarrollo de aquella iglesia que estaba naciendo. Era el tiempo en que Jesús ya había ascendido a los cielos y se había sentado a la diestra de Dios, cuando ya todo esto se estaba predicando. Entre tanto, sus siervos debían continuar su tarea de evangelizar a todas las naciones, igual que nosotros, hermanos. Hoy el evangelio está predicado por todas las naciones, por todos lados. Hoy, en este mismo momento, pues estamos evangelizando no solo a usted, a otros que quizá no han recibido a Cristo, pero nosotros los cristianos deberemos de saber vehementemente quiénes son los que nos son precursores del evangelio. Ellos escribieron para que nosotros lo sepamos, y nosotros también con la seguridad podemos con toda seguridad anunciar el evangelio a todos, y nosotros conocer quiénes somos, quién nos compró, quién pagó por nosotros en la cruz del Calvario, quién envió a Jesús a morir por nosotros y quién es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se reveló en Jesucristo y nos salvó de la condenación eterna. Bendiciones por todos lados, en el nombre de Jesús. Amén.